como parte del cuarto Festival de la Palabra del Instituto Caro y Cuervo, seguimos con la programación académica. Para este mediodía contamos con la fortuna de encontrarnos con Ednodio Quintero. Yo oí hablar de Ednodio hace unos 3 años cuando estuve en una feria del libro en Valencia. Nos cruzamos, nunca pudimos vernos. Quien me habló de Ednodio era una persona que sabía de mi gusto por la literatura japonesa, sabía del gusto y de la entrega que ha tenido a lo largo de muchos años Ednodio por esta literatura, y me dijo que era pues absurdo que no me hubiera visto con Ednodio, que cómo nos habíamos cruzado además. Y yo pues sí lo eché mucho en falta no haberlo encontrado. Y bueno, como los japoneses, muchos de los japoneses lo dicen, creo que ese fue el momento en el que empezamos una conversación que solo 2 años después hemos empezado a tener, y que agradezco mucho porque, bueno, la literatura japonesa es también mi pasión. Sé que es la pasión de Ednodio, que habla de su pasión nipona, y es una pasión que muy pocos compartimos, al menos en Colombia. Acá yo tengo algunos amigos que les gustan ciertos libros, ciertas cosas, pero pues esta obsesión que tenemos es muy poco común, y he tenido la fortuna de finalmente encontrar otro personaje igual de raro en este sentido, como es Ednodio, que pues indudablemente es el maestro en este momento. Voy a darles unas breves notas biográficas de Ednodio. Ednodio nació en Las Mesitas en 1947. Él estudió ingeniería forestal primero, pero luego se dedicó a ser profesor universitario y escritor. Ante todo es un gran novelista, tiene unos cuentos magníficos, es también fotógrafo y japonólogo particularmente. Es uno de los narradores más destacados de su país y ha publicado centenares de cuentos recopilados recientemente en volúmenes que se llaman Combates y Ceremonias. Tiene Visiones de Kashgar, 10 novelas, de las cuales destacamos La Danza del Jaguar, La Bailarina de Kashgar, El Rey de las Ratas, Mariana y los Comanches, El Hijo de Gengis Khan, y tiene con la editorial Vídico un par de magníficas biografías de 2 autores japoneses que nos gustan mucho a ambos, que son Junichiro Tanizaki, que se llama Tanizaki el Paradigma, y el otro sobre Ryonosuke Akutagawa, un escritor que se quitó la vida muy pronto, y bueno, de quien nos hablará más extensamente Ednodio. Para empezar, yo quisiera preguntarle a Ednodio una cosa que me quedó flotando en la cabeza cuando este amigo que compartimos me habló de él en Valencia, que le había dicho una cosa muy particular. Él decía que el idioma, la lengua japonesa, era una lengua que, bueno, el archipiélago de Japón vivió, digamos, durante 7 siglos una dictadura militar, digámoslo, ¿no? Y 3 siglos que estuvieron, casi 3 siglos que estuvieron totalmente cerrados al mundo, que fue conocido como la era Tokugawa, que empezó con el reinado del shogun Tokugawa después de la batalla de Sekigahara en el 1600, eso hasta 1868, que es el momento en el que los norteamericanos, a cargo del comodoro Matthew Perry, llegaron a las costas de Japón, y con la ya muy común delicadeza de los norteamericanos obligaron al emperador a abrir las puertas a Occidente. Mi pregunta es esta, Ednodio: la lengua japonesa, los kanji, los kana, todas estas formas, lo que me dijo este amigo, si es verdad o no, o se lo está inventando, es que la lengua japonesa fue construida para ocultar el mensaje, para esconder lo que en verdad se quiere decir, para dar el mensaje de una manera un poco cifrada, no como nuestro alfabeto, que digamos es evidente de alguna manera, sino para ocultar el mensaje. Buenas tardes, se escucha, ¿verdad? Gracias de nuevo al Instituto Caro y Cuervo, en particular
Álvaro, que fue seguramente el que me recomendó para venir a este evento tan bonito, precioso, tan fresco, y que me permite hablar de lo que de mi pasión nipona, una de las cosas que más placer me ha dado en esta vida, porque hace muchísimos años, cuando estudiaba bachillerato, cuarto año de bachillerato en una ciudad andina, Boconó, vi una película, Cuatro Confesiones, que era un remake gringo de Rashomon, magnífica película de Akira Kurosawa que se le recomienda a todos los estudiantes de cine desde el primer semestre. Bueno, esa pasión nipona me ha llevado desde esa primera experiencia que no tenía, para mí no tenía nada que ver con Japón, porque era una vaquera, un western con Steve McQueen de bandido, haciendo el papel que hace luego en el original Toshio Mifune, que además hace después de mexicano en Ánimas Trujano, una cosa muy, muy curiosa para este mundo del cine, de la literatura. Entonces, desde ese punto inicial, a los 17 años, hasta el año 2006, que hice un primer viaje a Japón de un año, califiqué como japonólogo para la Japan Foundation porque había escrito muchos artículos sobre autores japoneses, leía, había una cátedra en la universidad que curiosamente en la Escuela de Letras se llama Literaturas No Hispánicas, entonces a veces dan griego, que si teatro griego, que si literatura brasileira, ahorita hay dos cátedras, la literatura alemana y literatura japonesa. Y en una ocasión que yo abrí la cátedra, ya como por tercera o cuarta vez, me dio mucha pena porque en la cátedra de literatura de Brasil se escribieron 3 y en la mía 17. Bueno, entonces había esa curiosidad inicial mía por lo japonés me llevó incluso a una anécdota que tengo que contar aquí porque es muy divertida, con Bernardo Achaga, el escritor vasco que lo conocí en una feria del libro en Guadalajara. Y claro, yo como soy novelista invento, me dicen, bueno, ¿pero dónde viene tu pasión japonesa? Y tienes cara de japonés. Aunque en Japón me decían que tenía cara de chino. Venía contando una vez que entro a una tienda que iba a comprar una chaqueta para mi hijo y estaba todo muy silencioso y la chica japonesa preciosa me dice en japonés, señor, ¿usted es chino? Y yo le digo, ¿por qué? Entonces me hace así. Entonces yo le dije en español una expresión venezolana, colombiana, que dice, cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo, es chino porque está hablando en chino. Bueno, total que ese sincretismo, digamos, yo tengo sangre india, chicha, seguramente el norte, los chichas pobres del norte que llegaron a Venezuela. Entonces, en esa ocasión, pude, voy a contar la anécdota de la que le conté a Chaga, pero ¿cómo es que tú? Le dije, no, lo que pasa es que yo soy japonés. Lo descubrí muy tarde, porque, claro, hay un verosímil ahí que cualquiera que conozca historia del mundo, pues se da cuenta que no. Le digo, en una época que en los años finales de los años 40, enviaron a mi padre, que era un agricultor andino, a hacer unos cursos en Japón de hidroponía, a varios. Y él se fue con su mujer, muy joven, tenían 2 años de casados, pero no habían tenido hijos. Llegó allá y él era una especie de depredador sexual, y él llegó y enseguida preñó a una japonesa y que estaba muy aterrada, entonces hicieron un pacto. Tiene el niño y se lo da a mi madre. Y bueno, sí, entonces luego justamente cuando el niño tenía unos pocos días, menos de un mes, cae Gallegos, que era un presidente venezolano de la época, en el año 48. Entonces él regresa porque él no se va a quedar en el exilio, le cortan la beca, regresa a un pueblo de los Andes y me inscribe como nacido ahí, como hijo de su mujer. Después mi madre, ya que era muy jovencita, por fin tiene una segunda hija y tal. Luego que ellos se divorcian, hay una parte que todo lo demás es verdad. Se divorcian, mi padre muere, ya muy anciano, de 90 años, y entonces mi hermano me da una llave y un baúl y consigo unas cartas donde le hablan de Japón, y no entiendo. Fui donde mi madre y como en las mejores telenovelas, me dice, no, hijo mío, tú no eres. Tú eres hijo de tu padre, que era un vagabundo, de una puta japonesa y vaina.
Bueno, entonces le conté eso a Chaga y él lo creyó, y creo que lo escribió en la crónica, y me hizo repetirlo después en otro sitio. Y entonces, claro, con esa fantasía de novelista, pues, bueno, volviendo a lo japonés, nunca se me ocurrió pensar que me iba a convertir como en traductor del japonés, traductor entre comillas. Yo incluso escribí una biografía que está por aquí, de Ryunosuke Akutagawa, que es un autor que yo admiro mucho, que es la primera biografía escrita en un idioma que no sea japonés. De Mishima hay 4 biografías que todos la hemos leído, incluso están todas traducidas al español, más una se puede contar como una quinta, una cosa cortica de Henry Miller, pero de Akutagawa no hay biografías ni en inglés siquiera. Entonces tuve ese atrevimiento hace poco, eso fue el último viaje que hice en el 2011-12, después del tsunami, y he tenido, bueno, esa especie de relación muy, no sé, como muy íntima, hasta el punto que ya me preocupa. Estuve el año pasado, bueno, todas las ferias de libros me invitan en todos lados a hablar de literatura japonesa. Entonces un estudiante brillante de la Universidad Central, muy joven, de 19, 20 años, que había leído y que incluso me admiraba mucho, dice que leyéndome a mí se había reconciliado con la literatura venezolana, me decía, pero hay un problema, y eso también me lo dijeron en Japón. Aquí se le conoce más como japonólogo que como escritor, como que está perdiendo esa identidad suya de ambición de ser un gran novelista, un gran cuentista, llevo, no sé, 22 libros publicados. Entonces, también una vez en Tokio, me llama mi amigo Rikichi, ven, que aquí hay una reunión con japonólogos, vente, que es una dirección muy complicada, pero pude llegar, y había, no sé, como unos 18 o 20 japonólogos, pero curiosamente todos japoneses hablando en español. Era una cosa como de alucinante. Todos hablaban, yo no sé si hablaban, porque yo había llegado todos en español, y hubo un momento que uno de ellos empezaron a hablar en japonés y me di cuenta que uno estaba insultando al otro, tanto que tuvo que irse, que había escrito, que en un blog había hablado mal de él, que esas traducciones que hacía no servían para nada. Bueno, total que entonces una profesora se me acercó, o estaba al lado mío, y empezó a hablar en español. Me dice, sí, yo conozco sus libros, pero sus libros en español. ¿Y cómo los consigue? No, los de Candaya se compran por Amazon Japan, que te los entregan el mismo día. Hay uno que no lo consigo, usted me lo podría conseguir. Me dice, ¿pero qué hace usted aquí metido en literatura japonesa si es tan buen escritor? Como diciendo, no, váyase, olvídese de su pasión nipona y póngase a escribir. Y siempre tengo ese dilema, sobre todo ahora que por razones incluso de la economía de mi país, que está toda desquiciada, tengo que hacer ese trabajo de traductor, que no es exactamente traductor, sino como corrector de estilo. Entonces quiero darte a ti también para que sigamos conversando. Muy bien, no. Las anécdotas es lo que queremos oír. Vuelvo, digamos, a la pregunta. Hay un texto que conoces que se llama Teoría y Práctica de la Literatura, de Kobo Abe. Kobo Abe es un autor muy raro en el Japón, relativamente poco conocido en Occidente. Hay traducciones de sus libros al español, al inglés, al francés, pero bueno, Etnodio está junto a Ryukichi haciendo un trabajo magnífico a ese respecto de completar ese vacío que existe en las obras de Kobo Abe. Kobo Abe, digamos, es una excepción, me parece a mí, en las letras japonesas. Si hablamos de Tanizaki, de Mishima, de Kawabata, bueno, de los que conocemos un poco más en Occidente, siempre se puede entender que son autores muy japoneses, digamos, ¿no? Los temas, los escenarios, los personajes, todos serían auténticamente japoneses, ¿no? Están los samuráis, las geishas, la antigua Edo, que era como se le decía antes a Tokio. Kobo Abe es un personaje muy distinto. Él empezó a hacer lo que él llamaba no ciencia ficción, sino ficción científica. Él fue médico, nunca ejerció, estudió ginecología, pero nunca ejerció, y se dedicó a escribir, y escribía libros muy sofocantes, algunos magníficamente escritos, todos, digamos, con esta cosa de lo que para ellos era la nueva tecnología, pero
paralelo a ese trabajo que tiene, también que tuvo de dramaturgo y todo, tenía unos textos de crítica literaria que son muy interesantes y es del que les estoy hablando. Y él tiene, en un momento, tiene una frase magnífica que dice que el lenguaje es un signo de un signo, ¿no? Uniéndolo a lo que te había preguntado ahora sobre el idioma japonés, que digamos, esa es su gran dificultad para los traductores, tú que colaboras con Ryukichi en este tema, ¿cómo ves que sea posible hacer una buena traducción del japonés a nuestros idiomas? Que eso es algo que, digamos, una traducción directa del japonés al español es algo que ocurre hace relativamente poco tiempo. Antes se hacían traducciones del inglés o del francés, o sea que era una traducción de la traducción. Hay una frase, aparte de la que te digo, el lenguaje es un signo de un signo, también de Kobabe en un ensayo que se llama Más allá del vecino, que dice: el lenguaje es estructura, no solo palabras y vocabulario. Las palabras son solo una pequeña parte del lenguaje. Así, aun cuando uno quiera destruir el lenguaje, este no se quiebra tan fácilmente. Por supuesto, los jóvenes de hoy usan un lenguaje extraño, pero aún así es gramaticalmente consistente. Solo están haciendo breves alteraciones en el lenguaje basados en su conocimiento de las reglas gramaticales. Ayer te oí hablar, en la charla que tuviste sobre el habla del Caribe, y me encantó lo que dijiste, que tú sentías que tú no eras caribe, ni andino, ni nada, sino que tu patria un poco era tu literatura, las lecturas que habías tenido, tus libros. Y ahora que oímos, digamos, en el marco de este festival, que se habla siempre que los jóvenes no hablan bien, que están destrozando el lenguaje, no sé qué cosas, hablabas que el lenguaje es un organismo vivo y que está en constante transformación. Luego tú no, digamos, decías que no le hacías mayor caso, aunque lo tienes, digamos, a los designios de la RAE o de, digamos, los académicos del lenguaje. Cuando se habla del japonés, que es un idioma tan raro, que se ha transformado tanto a lo largo de los siglos, un muchacho hoy le queda muy difícil leer en el original a Tanizaki, que es un hombre de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Cómo puedes hablar tú de esa traducción? ¿Cuáles son, digamos, como las facilidades y las complejidades de traducir de un idioma tan lejano al nuestro? Bueno, para mí hablar de esto, del tema, bueno, la traducción o en general de literatura japonesa o de literatura en general, me puede llevar horas. De hecho, doy un curso de narrativa japonesa en la Universidad de los Andes en Mérida, que es un semestre completo y nunca me alcanza el tiempo para hablar de autores. Incluso cuando doy charlas de literatura japonesa, recuerdo lo que comenzaba ayer con Virgilio Ortega, magnífica persona que me ha enseñado mucho en estos días, que decía que, bueno, cuando le decían, ¿qué quiere que hable de un tema? ¿Cuánto quiere hablar? 5 horas, empiezo ya. Yo le digo, bueno, vamos a hablar. Yo a veces dicto lo que llamo compactos de literatura japonesa, hay 45 minutos sin respirar, me sé todos los nombres de los 11 narradores clásicos contemporáneos, con fechas de nacimiento, con anécdotas, como una máquina. Entonces, este tema es fascinante, casi como para un seminario en el futuro de una universidad. Pero fíjese, yo hasta ahora, bueno, yo comencé, por eso digo, yo nunca me imaginé que pudiera ser traductor o corrector de estilo. Yo hice unas traducciones del portugués, porque sé portugués leído, hice un curso en la universidad, sacaba 20 puntos, leo corrido portugués, pero nunca he hablado porque nunca he ido a Brasil, ni a Portugal de paso. Y cuando intenté estudiar inglés, hice una vez una traducción de Faulkner, que me dejó así. Es un autor que yo admiro muchísimo, pero prefiero leerlo en las traducciones muy buenas, incluyendo la Borges, que hizo la de Las palmeras salvajes, por ejemplo. Y aquí tengo, incluso no sé si nos hará tiempo, hice una traducción de un cuento de Kawabata, que es un autor que para mí es lo máximo. Él tiene un libro que se llama Cuentos en la palma de la mano, que hay en español, hay una versión hecha en Argentina que está bien, pero no es una traducción magnífica.
y son 120 cuentos, ahí hay 60. Las de francés son 60 y son distintas. Entonces, mi sueño con Ryukichi es hacer la versión completa. Ya llevamos como 18. Y una vez, preparando un dossier que hice de literatura japonesa, viviendo en Tokio, lo hice con un venezolano que estaba en la Universidad de Estados Unidos, que se imprimía en México, una cosa muy bonita que anda por ahí. Dije, bueno, había unos cuentos de Kawabata que ya los había traducido Ryukichi, los habíamos publicado en España, en una de estas revistas de Barcelona, y en otros sitios, incluso aquí en Colombia publicamos unos de Tanizaki con ¿cómo se llama la revista de Mario Ursi? El Malpensante, uno de Tanizaki. Bueno, total que había esa idea, entonces dije, bueno, yo tenía el libro en francés de los cuentos de la palma de la mano y traduje uno. Luego lo publicamos ahí, luego tengo un amigo que fue embajador de Japón en Venezuela, con el cual también he hecho unas traducciones de poesía japonesa. Bueno, él hace la traducción y yo la reviso un poquito. Ahí es más fácil porque él tradujo al japonés las cartas de Hernán Cortés, que es una cosa que hacen también. Entonces, conoce muy bien el idioma, incluso es muy delicado, le da como mucho miedo hasta una frase, y todo lo que yo le corrijo me dice bien, 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 bien. Entonces, le pasé la versión de ese cuento, entonces él se llevó la versión en español, se lo mandé por mail, le dije, aquí va, este es el cuento que voy a publicar, a ver qué le parece. Entonces él fue al original, y después, como 2 días después que me invitó a una comida, me dijo, está como un huevo, que significaba en el mexicano idéntico, me dijo, le quedó perfecto. Entonces, bueno, lo que tiene la traducción, y mi teoría sobre la traducción, que no es nada original, es que importa muchísimo el idioma de llegada, porque en el idioma de llegada es donde se lee. ¿Qué es una traducción? Una traducción es una tradición, en realidad, pero si no existiera la tradición, ¿cómo hacía un chino para leer el Quijote? A mí a veces me parece, con algunas personas que son muy pretenciosas, dice, estoy estudiando alemán para leer a Goethe. Bueno, sí, ok. ¿Por qué no se consigue una muy buena traducción y yo creo que eso está bien, pero eso es un lujo que se pueden dar ciertas personas que tienen facilidad para los idiomas. Pero la traducción es inevitable. Ahora, ¿por qué es importante el idioma de llegada? Voy a contar una anécdota que a mí me gusta mucho contar, porque además es totalmente cierta, no es inventada como lo de mi madre japonesa, que hay un autor japonés que no lo prestan mucho en Japón, que se llama Akira Yoshimura, que murió hace unos 10 años. Akira Yoshimura publicó un par de novelas en inglés. Una de ellas se llama como Libertad Condicional o Libertad bajo palabra, y otra es sobre un desertor, una cosa. Son 2 novelas, magníficas novelas, que salieron en inglés y luego los tradujo César Aira al español. César Aira, el magnífico escritor argentino, súper escritor. Entonces, una persona, amiga de Akira Yoshimura, que conocía bien el español y el inglés, le dijo, y además yo creo que sea verdad, que la versión en español era mucho mejor. ¿Y esa versión por qué? Porque César Aira era un escritor, que por de paso ha traducido centenares de novelas de Stephen King, de cosas de Excel, lo que sea. Se ha entrenado como traductor, porque es un monstruo para trabajar. Entonces agarró una novela, una versión sin conocer japonés. Su relación con el Japón quizás más cercana es que su mujer sabe japonés, pero no creo que intervino para nada en la versión, porque toma la versión en inglés y la mejora, porque su español es un español magnífico, de un escritor grande. Entonces, eso es muy importante, el idioma de llegada, claro. Entonces, con eso yo comencé haciendo con Ryukichi 2 libros, uno que se llama, primero hicimos 3 libros, 2 están en esta editorial venezolana que se llama Videnco y que se consiguen aquí en varias librerías, en Arte y Letra y en otras. La Madriguera y en Wilborada. Sí, y hicimos Tanizaki, cuentos de Tanizaki, hicimos una selección de 7 cuentos japoneses, Historia de la mujer convertida en mono. Es un cuento magnífico porque es un cuento como oral, proviene de la oralidad de los rakugo, los contadores de cuentos japoneses, y fluye. Yo me di cuenta que uno lee, yo lo he trabajado con estudiantes y quedan impresionados se entiende todo. Es una mujer acosada por un mono. Bueno, además tiene esas perversiones de Tanizaki. Luego hicimos Yotaro el masoquista, que tiene 2 novelas cortas de Tanizaki. Luego hicimos para Ciruela
La gata Chozo y sus dos mujeres, que es una novelita magnífica, muy bonita. Pero, entonces, luego de Tanizaki, pasamos a Akutagawa. Esto lo dice, la idea es un desafío, porque eran cuentos de Akutagawa que no estaban traducidos a ningún idioma, salvo el primero, que se llama El Mago, y que Borges lo tradujo al inglés como Celine. Entonces el amigo mío insistía, no, eso le falta, eso le falta, eso le falta. Entonces lo que hice es, dije, no voy a leer el cuento de Borges traducido al inglés, que debe ser magnífico, pero es el inglés, a ver qué resulta. Y resultó quizás desde todas las traducciones en la que me siento más orgulloso, porque incluso Olga, la editora, yo incluí ahí un cuento muy corto que se llama El Pantano o algo así, y cuando yo empecé a ver la versión de Ryukichi, dije, esto es Lotremont, porque una de las características de este autor es que cada cuento es diferente, no solamente en tema, sino en estilo. Eso es una apuesta de un genio. Uno lee Rashomon, lee Quesa y Morito. Un hombre que se suicidó a los 35, sí. ¿no? Sí, yo creo que era porque ya como que se le había agotado. Eso lo digo ahí en la biografía, que es una biografía muy sabrosa además, porque tiene muchas anécdotas de su vida. Y cuando Olga leyó ese cuento, me dice, ese cuento lo escribiste tú. ¿Cómo que lo escribí yo? Le digo, bueno, sí, eso es, llegué a identificarme salvando las distancias. Baudelaire tradujo a Poe sin saber inglés. ¿Por qué? Porque como que captó el espíritu, aunque eso tiene sus bemoles, porque de pronto podía traducir una cosa que no era. Pero sí, es muy importante, como hay tantos temas, hay una traductora, hay muy pocos traductores del japonés al español respetables. O sea, Kazuya Sakai es uno, que era un japonés argentino, nació en argentino, era bilingüe total, quiso convertirse en escritor japonés, no pudo. Entonces él tradujo los primeros cuentos de Akutagawa, y él tradujo La mujer de la arena de Kobo Abe, que es un escritor magnífico. Yo tuve la suerte de conocer a Kazuya Sakai, acaba de salir esa obra que está en cine también, La mujer de la arena. Bueno, entonces es muy importante, repito, el idioma de llegada, pero también conocer. A mí me ayudó muchísimo haber vivido 2 años en Japón, he ido en 3 oportunidades, 2 veces por Japan Foundation y una vez por Instituto Cervantes de Tokio. Y estar en el sitio me ayuda muchísimo para ciertas cosas de usos y costumbres. Qué sé yo, cosas tontas como que allá el primer piso es lo que llamamos aquí planta baja. Entonces, subir al segundo piso es al primero. Bueno, son tonterías así, pero muchas otras cosas de lo que es un tokonoma, los ritos, lo que es la diferencia entre un templo y un santuario, ciertas cosas como íntimas del japonés. Es muy complicado, pero es un desafío. Después de esto, hay 2 novelas gruesotas que yo voy a ver si las consigo aquí. Una de ellas, de Kensaburo de una trilogía, una que se llama Adiós, libros míos, que está en 6 barral, y otra que se llama Muerte por agua. Son 450 páginas. Eso me dejó casi muerto, pero... y ahora viene una nueva para el año que viene que se llama La bella Annabel Lee, que es una novela corta. Y luego también tengo un proyecto ya casi cerrado para entregarle a Kandaya de Osamu Dazai, que es un autor que yo también quiero mucho, porque incluso yo cuando fui a Japón admiraba mucho a Dazai, porque él además, como en el 5º intento de suicidio, por fin logró suicidarse, sí, y se lanzó a un río atado con su amante. Y ahí sí. Y yo pensaba que eso había sido un río torrentoso, como el Orinoco, desde un puente, como el puente sobre el lago de Maracaibo, resulta que es un puentecito sobre una acequia. Yo fui al sitio y digo, pero ¿cómo se...? Claro, había que retroceder al año 48 y que ese río estaba crecido, que es un río, además una toma artificial, no es un río normal, sino como Entonces, ese mismo día, con un amigo que admiraba mucho a Dazai, me llevó a la tumba de Dazai. Caminamos mucho, como 1 hora, no sé qué. Entonces,
estaba la tumba de Asai y ahí a como 15 metros estaba la de Mori Ogai, que era como uno de sus maestros. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que de los 10, incluyendo 11 a Haruki Murakami, de los 10 clásicos japoneses conocidos en el mundo, traducidos, 2 estén en el mismo cementerio, un país tan enorme? Entonces no, porque Dazai había dejado en su testamento que por favor lo pusieran lo más cerca posible de su maestro Mori Ogai. Bueno, son cosas, entonces todas esas historias son fascinantes. Luego, bueno, hay varios proyectos. Luego el proyecto nuevo, mi sueño es traducir todos los cuentos de Kawabata, que son 120, pero son corticos, son unos cuentos de una página, y además el cuento ese que si tenemos tiempo, es una lectura como de 3 minutos, siempre lo leo, incluso en clases sobre el cuento, y cómo es, digamos, la psiquis del japonés tan diferente a la psiquis de un occidental. Kobo Abe, por cierto, tiene un artículo muy bueno que nosotros lo publicamos también en una revista en España, que se llama García Márquez, habitante del mundo del globo terráqueo. Creo que es un título así muy raro, cuando él cuenta que Donald King, que es el japonólogo más importante inglés, que está vivo y tiene 94, 96, vive en Tokio ahorita, él conoció a todos esos escritores. Él una vez le pregunta a Kobo Abe, ¿usted no ha leído García Márquez? Y dice, no, pero si acaba de salir la traducción de 100 años de soledad, que la hizo un señor que yo lo conozco, lo visité en Kobe, que es un señor muy divertido, que él dice que sigue viviendo y bebiendo de García Márquez porque 100 años de soledad y la Cándida Herendia sigue vendiéndose. Es el único autor latinoamericano que se vende en Japón constantemente, García Márquez, en particular esas 2 novelas. Entonces le dice Donald King a Kobo Abe, yo conocí a la hija de Kobo Abe, una señora simpática que ella dice Donaldo Quino, sí, porque se ríe mucho de Donald King. Entonces le dice, pero usted no ha leído a García Márquez, no está en nada. Usted no está en nada si no ha leído a García Márquez. Y lo leyó, pero bueno, sí. Yo creo que Kobo Abe, el mismo Donald King cuenta en un libro magnífico sobre 5 novelistas japoneses, que Donald King no sabía ningún otro idioma que no fuera el japonés. Incluso cuando fue a Nueva York en el 63, al estreno de La Mujer de la Arena, que fue todo un éxito mundial, porque creo que ganó en Cannes. No sé. Sí. Él estaba ahí como, tenía que tener un traductor al lado todo el tiempo, porque no sabía decir sino thank you, una cosa así. Y Donald King explicaba que personas como Kobo Abe, que es un genio, de verdad, un genio, de verdad. Yo estoy ahorita feliz porque en agosto estuve trabajando entre 5 y 8 horas diarias, que tenía que entregar una versión que va a salir en eterna cadencia de una novela que se llama El Mapa Arruinado, el mapa calcinado. Sí. Que hay personas que no tienen facilidad para los idiomas, pero que él dice que él no conoció a ningún escritor japonés que dominara tanto su idioma, el japonés. Eso hace que es complicadísimo traducir. A mí, yo tuve una experiencia con Kobo Abe, que fue que en un viaje a París, creo que fue en el año 92, en el 90, sí, en el 92, conseguí la faz de Notre, la cara del otro, no sé qué. Y lo leí fascinado, recuerdo, con una cosa que podía estar hablando de esa novela horas sobre esa lectura que hice, que la leí en un campo ahí metido en el saco de dormir, alucinando, y tengo imágenes todavía. Entonces, claro, incluso imágenes que ni siquiera la película que salió posteriormente me las ha borrado. La película es una película muy opaca, incluso en el momento que sale Kobo Abe, así como un segundo, en un bar. Pero cuando la leí en español, que salió en español, yo no estoy seguro si es traducción directa, creo que viene del inglés, era un libro totalmente diferente, totalmente, incluso yo no podía leerlo, se me hacía muy pesado. El recuerdo que tenía, no sé si, es una cosa muy extraña, porque quizás cuando la leí, yo era otra persona, no sé, tampoco yo soy francés, o sea que el hecho de leer un idioma no quiere decir que tampoco leo todos los días francés. Pero la imagen que me quedó de ese libro, cuando lo leí en traducción, no podía. Luego en Tokio, que tenía que leerlo por obligación, digamos, porque tenía que hacer un repaso de varios autores,
La leí de nuevo y me gustó mucho, pero era otro libro. Entonces, ¿cómo se entiende eso? O sea que cuando me dicen traducción, me dicen, yo por ejemplo, en las versiones que yo hago, las que yo llamo exponer el veneno o el estilo a ese grueso que me entrega Ruquiche, que tiene muy bien, su español es muy bueno, tanto que si lo oyes hablar no comete ningún error, y en los ensayos escribe muy bien, pero el lenguaje literario es otra cosa. Él dice, no, yo no soy literario. Él traduce también al japonés. Anoche que contaba que él está traduciendo a todos los premios Cervantes, en un convenio que tiene hace unos años con el Instituto Cervantes de Tokio, y ha traducido a, que yo sepa, a Bioy Casares, últimamente a Cabrera Infante, imagínense, Tres Tristes Tigres en japonés. Entonces, bueno, eso además, ¿quién se lo va a corregir? Ahí nadie se lo corrige. Pero si él hace una versión de Cobo Ave al español, pues yo se la corrijo y yo invento. Yo incluso le agrego frases a veces completas, que hay sobre todo con un autor que es tan complicado incluso para Ruquiche, y digo, bueno, aquí yo creo que él no quiere ser hermético, aquí se repite mucho, incluso se repiten mucho palabras, no sé qué, entonces yo trato más bien como de limpiarlo, pero no solo recortar, sino más bien agregar. Agrego de pronto dos adjetivos, de pronto recuerdo que estaba escribiendo al jefe del detective, que es calvo y no sé qué, una especie de caricatura que él hace, muy detallista, porque su vocación era entomólogo, estudió medicina, entonces se mete casi en la ceja, en el ojo, entonces decía calvo, yo le dije, pues es calvo como una bola de billar, eso no está, por ejemplo, en japonés no está, pero seguramente va a funcionar perfecto. Yo creo que esas libertades uno se las puede, porque está respetando al autor, no lo está mejorando porque Cobo Ave es inmejorable, sin duda. Un genio no lo puedes mejorar, pero sí no lo puedes estropear, como sucede. Hay una novela, en un ensayito que tengo por ahí, sobre yo no sé dónde salió publicado, pero conseguí el archivo para traérselo a Álvaro. Cuento que hay una novela de Ryu Murakami, que en español se llama Los bebés de las taquillas, que es un tema fascinante, con el cual él es también cineasta, creo que es una película también. En una época, algunas japonesas muy jóvenes, en vez de abortar, abandonaban los bebés en los lockers, que hay por todos lados. Entonces, es una historia paralela de un niño y otro en sendos lockers, que uno era porque empezó a chillar muy fuerte y alguien lo descubrió, y otro porque olía muy mal. Entonces los dos crecen con monjas budistas, después los adopta una familia y crecen, y uno es así como muy bueno, muy malo. Es una novela fascinante, pero en español está traducida más bien traducida por Messi, con los pies, totalmente. Sí, yo no pude seguir. Dije, prefiero hacer el sacrificio de buscar la versión inglesa, con la dificultad que yo tengo para el inglés, porque tengo de pronto palabras que no entiendo y es una novela muy compleja, pero ahí sencillamente echaron a perder esa novela, casi que empezando por el título. Sí, yo le digo a alguien, los bebés de las taquillas, ¿cómo te suena eso? En inglés dice, bueno, baby, local baby, algo así. Bueno, en fin, sigue tú. Muy bien. Sí, cuando has tratado muchos puntos, pues esto es tan interesante que no sé muy bien por dónde seguir con la línea, pero para hablar, digamos, de estos dos autores que tienes tan claros, Tanizaki y Akutagawa, ellos dos son indudablemente hijos de la restauración Meiji, ¿no? La restauración Meiji, como les decía ahora, empezó en 1868 y fue el reinado del emperador Meiji, que duró hasta 1912 y que fue el emperador que decidió, o bueno, fue obligado a abrir las puertas del Japón, y empezó lo que mucha gente ha llamado, muchos historiadores, el milagro japonés, ¿no? Que en cuestión de muy pocas décadas se pusieron al día en cuestiones tecnológicas particularmente, y bueno, políticas y de derecho y de muchas cosas, con Occidente. ¿Esto qué hizo? Que una cultura que había estado encerrada durante casi 3 siglos, una cultura agraria,
muy jerarquizada, pasara no solo a entender el mundo de otra manera, sino a tener otro lenguaje, tener palabras como identidad, como amor, no existían en el japonés antes de la restauración Meiji. Entonces por eso ellos utilizan muchas de las palabras, sobre todo el inglés, para hablar de estos sentimientos o de estas realidades. Ellos no tienen una palabra para, pues hay acercamientos a la palabra amor, pero pues realmente utilizan es el inglés, dicen robu, porque pues ellos no pronuncian bien la L, entonces love es robu, ¿no? Entonces los hoteles, los moteles son robu hoteru, ¿no? Que es el love hotel. Para todos ellos tuvo que ser una cosa muy complicada, porque venían de esta estructura. Con la restauración Meiji empiezan a haber universidades, empiezan las mujeres a tener un lugar que no habían tenido claramente antes. Las grandes escritoras japonesas del siglo XII, Seisho Nagon, la dama Murasaki Shikibu, la escritora de la historia de Genji, esas grandes mujeres que fueron las que realmente crearon el japonés, las primeras novelistas, según Marguerite Yourcenar y Kawabata también, las mujeres quedaron calladas durante esa, digamos, gran dictadura de 7 siglos que estuvo en la isla y que se acaba con la llegada del emperador Meiji. Para todos ellos era muy extraño, para Akutagawa, para Tanizaki, ellos vivían como dandis europeos. Entonces, iban con vestidos de 3 piezas, iban a fumaderos de opio, leían a Wilde y a los autores de moda de ese momento en Europa, despreciaban todo lo japonés. Tanizaki fue en su juventud un hombre que despreció todo lo japonés muy poderosamente y que luego tiene como un reencuentro con su cultura y que está muy bellamente expresado en un libro pequeño de él que es una joya literaria que llama El elogio de la sombra. Akutagawa, un muchacho brillante, que se mata a los 35 años porque no entiende este cambio también de todo lo que está pasando, pues corta una carrera literaria que sin duda habría dado muchas otras cosas. ¿Tú cómo ves eso de ese cambio que tuvieron ellos tan abrupto, tan agreste? ¿Y cómo crees que ellos lograron salvar, digamos, como toda esa llegada de lo occidental y que ellos querían emular? ¿Y cómo crees que llegaron, porque todos eventualmente llegan, a volver, como digamos, a sus raíces, que son tan poderosas para ellos? Una de las cosas más fascinantes que yo he conseguido es la historia de Japón. Yo cuando doy esas, clases, cursos, comienzo con 300 a.C., cuando Japón no era nada, eso era ni siquiera conocían la agricultura, 300 a.C. Y la escritura es muy posterior, siglo IV por allá. Y además una cosa muy complicada la escritura, porque al principio adaptaban lo chino y escribían en chino. Bueno, eso. Ahora, lo de la restauración Meiji es una historia fascinante que en 1868, cuando se restaura, valga la redundancia, el poder del emperador, que había cedido los poderes a los shogunes a raíz de las guerras del 1180-85, que incluso cambiaron la capital y todo, para primero Kamakura y después varios otros sitios. Entonces, es una cosa curiosa porque un país aislado del mundo por 250 años, de hecho desde antes, cuando sacan a los cristianos, con razón, digamos, que lo sacan, que ellos, eso lo llamo yo, que ellos en esa época se cocinan en su propia salsa, que es donde más se define lo que es una palabra que no me gusta mucho, pero sí, la identidad del japonés se constituye en una época en que no tenían comercio, había contrabando, por supuesto, con China, incluso hubo gente que se enriquecía con el contrabando, y unos holandeses en una isla cercana a Nagasaki. Yo pensaba que era una isla como la isla de Margarita en Venezuela, resulta que es una isla artificial que pasas por un puentecito. Yo me decepcioné mucho cuando conocí la isla en donde estaban los holandeses. Incluso después de la restauración Meiji, había gente que quería estudiar holandés, pero ¿para qué si eso no le hablaba a nadie? Bueno, entonces ellos entran, digamos, a la modernidad o a la occidentalización un poco por la fuerza y también por la necesidad. Cuando ellos ven que el Comodoro Perry entra en 1853 con esas
4 naves de hierro, que ellos no tenían naves de hierro. Entonces, prácticamente le imponen que tiene que haber cambios y eso fue muy dinámico y no sé qué, muy positivo, pero muy contradictorio. Sobre eso hay centenares de libros de información muy rica, pero en lo que respecta a los escritores, se les presenta, la literatura para ese momento era como muy pobre si la comparas con la literatura occidental, muy rica, la novela, toda la cosa de los movimientos que había a finales de mediados del siglo XIX en Europa. No existía la novela como tal, no existía el drama de la novela. Existían los cuentos, que eran los cuentos tradicionales, eran más bien cuentos de fantasmas. Lo importante era la poesía, y había algo sí parecido, que eran como novelas por entregas muy largas que las publicaban en los periódicos y que podían durar un autor durante años y años, con entregas semanales, una historia interminable, que a veces eran imitaciones de historias chinas. Y entonces, una de las características del japonés es que es la persona más curiosa del mundo. Curiosos y con el cerebro al revés. Sí le funciona. Hay en ese ensayo de Kobo Abe, y hay ensayos sobre el cerebro japonés que funciona al revés. Ellos son buenísimos para las cosas prácticas. Ver a un japonés, uno lleva a un técnico japonés porque se le dañó la lavadora y se queda mirándola así como una cosa casi erótica, pues por el lomo. Son muy prácticos, muy prácticos. Curiosamente tienen como poca imaginación, son muy realistas, curiosamente. Yo recuerdo que cuando andaba con Rikichi al principio por Tokio, por aquí fue cuando caminó Tanizaki en aquel cuento que tradujimos, La Cuesta Dogen. Bueno, sí, está bien, eso está bien, pero por eso quizás es que algunos autores como Haruki Murakami en la actualidad han calado tanto, porque ha dado el salto hacia la parte imaginativa. Pero bueno, volviendo a la restauración Meiji, lo que ellos hicieron fue primero estudiar idiomas. Hay casos paradigmáticos que son los dos clásicos mayores, digamos mayores en edad, que se dieron a conocer, que son Mori Ogai y Natsume Soseki. Natsume Soseki, que era un profesor de inglés por allá, y una política de los japoneses de sustituir a los ingleses que daban inglés en las universidades, lo mandan a Londres y está 2 años y pasa todos los trabajos del mundo, y después renuncia a la universidad y se convierte en un magnífico novelista, el clásico por excelencia, que incluso está en uno de los billetes que circulaba hasta hacía poco. Luego, Mori Ogai era un dandy, eran contemporáneos, uno del 1867 y el otro del 68. Y además Mori Ogai era médico. Él va a Alemania a estudiar, hacer un posgrado en medicina de cada 4 años y regresa. Entonces son los 2 clásicos, y luego Tanizaki, que nunca salió de Japón, fue a China nada más, nunca fue a Occidente, y Akutagawa, son como los 4 de la restauración Meiji. Entonces ellos lo que hacen es un proceso de adaptación y de imitación. Inclusive hay novelas que son supuestamente ilegibles porque son imitaciones de los franceses, sí, bueno, o de los ingleses, o de los rusos, porque entonces, y bueno, las traducciones del Quijote al japonés eran todas cortadas porque eran muy púdicos en algunas cosas, y muchas de las primeras traducciones, para que pudieran entrar en el gran público, porque el gran público no leía, eso era como para una élite los que leían. De ahí, por suerte, Natsume Soseki fue el primero que logró escribir en un japonés que pudiera leer una persona medianamente alfabetizada, los otros no podían. Entonces es un proceso muy dinámico, muy complejo, muy bonito, pero con casos extremos. Hubo incluso un ministro de Educación que propuso el inglés como lengua oficial. El ministro ni siquiera era un loco, casi lo ahorcan, pero bueno, parece que había una... porque eso, no quiero irme sin decir que el idioma japonés, eso no le gusta mucho a los japoneses, amigos míos. Le digo, si los chinos tienen la muralla china, los japoneses tienen la muralla japonesa. Eso es lo que decía Virgilio, que cómo es posible que un país tan civilizado no haya tenido un alfabeto, como en ese sentido los coreanos fueron mucho más inteligentes. Hubo un rey coreano que dijo, bueno, hay un alfabeto, 26 o 28 letras y ya está. El japonés tiene 45
kanas de hiragana y katakana, 45, 45, que se van multiplicando cuando le agregas un signo acá, y los kanjis, que antes de la Segunda Guerra Mundial, no sé, eran, bueno, tal vez exagero, pero podían ser 25.000. Luego los obligan a 7.000. Y a un estudiante japonés, ¿cuánto se aprende? E incluso son tantos, tan complicados, que está el kanji y arriba está cómo se pronuncia, porque un kanji puede tener 2 o 3 pronunciaciones o significados, porque algunos es por el sonido, otros es por el significado. Bueno, es una cosa complicada. Entonces, eso, volviendo quizás para cerrar, porque ya creo que estamos sobre la hora, tu pregunta inicial que era como para esconder, es decir, los japoneses son muy orgullosos, tienen un ego impresionante, a pesar y a veces con razón, pero se les pasa la mano a veces. Entonces, el mismo Donald King, que tiene mucho humor y que tiene un japonés perfecto, puede escribir en japonés, de hecho escribe en japonés o hablar japonés, siempre le preguntaban, pero usted, por ejemplo, le decían, usted leyó, yo leí tal obra, ¿en qué traducción? No, lo leí en japonés. Usted lo leyó en japonés, seguro, lo pudo leer en japonés. Yo recuerdo que cuando yo intenté aprender japonés, mi amigo me decía, vas muy bien, vas muy bien. Yo le enseñaba mis tareas, todo, vas muy bien. Y además, no hablaba mucho, pero sí escribía y tenía muy buena letra, digamos, porque dibujaba. Me decía, sí, si te quedas aquí 14 años, a los 14 años puedes dar una primera charla en japonés, a los 14 años. Y creo que es verdad, o sea, porque es una manera de esconderse. Incluso recuerdo que hace poco, cuando yo estuve en el 2012 en Japón, salió una noticia espectacular que decían, los japoneses van a aceptar a personas calificadas para trabajar. Y sí, por fin los premios Nobel van a poder trabajar en Japón. Sí, porque la condición para conseguir un trabajo no como el mío, que era una beca como japonólogo, es saber japonés. Aquí no está Bexy Forero por ahí. Aquí yo invité a una colombiana que conocía allá, me dijo que iba a venir hoy, que ella es profesora de japonés. Ella estuvo muchos años en Japón y enseña aquí japonés, porque ella sí podía, si estuviera por ahí, pero creo que no vino, ilustrar lo complicado que es ese idioma, sobre todo cuando entras incluso hablarlo no es tan complicado, porque a diferencia del inglés, por ejemplo, yo le hablo a un norteamericano, siempre están que le repita, ahí no, yo me aprendía frases hechas como cuando estaba recién llegado, para ir a un sitio, comprar estampillas, comprar no sé qué, enseguida te entienden porque es muy parecido al español, digamos, la pronunciación es muy sencilla, la fonética. Es un idioma muy pobre en sílabas. Tiene apenas unas combinaciones silábicas que no llegan a 300. El español tiene 1.500, algo así. Y el vietnamita tiene como 13.000, no sé. Entonces, en ese sentido, tiene la facilidad de que te puedes comunicar para cosas básicas, pero intentar leer es muy complicado. Hay a Ciaín, un mexicano que se quedó allá por muchos años, que trabajó con Octavio Paz muchos años. Él dice que, él hasta escribe haikus en japonés, dice que él no puede leer un periódico financiero, porque son otros kanji y no, nada, sencillamente es como, me pasa a uno cuando agarra una página en chino, ¿verdad? Que no entiende nada, como un analfabeta cuando ve un aviso. Bueno, yo creo que estamos fuera de tiempo podríamos quedarnos mucho rato más, pero pues es el momento de darle si alguien quiere hacer alguna pregunta a Ednodio, un comentario allá atrás. Mucho gusto pues, conocerlos. Tengo 2 preguntas. Entonces, pues, la primera, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de traducir los libros? Si el idioma o la psiquis o la psicología de la cultura. Y la segunda es cómo hacer para llegar a ser un buen traductor. Soy estudiante de idiomas asiáticos, entonces pues me interesa mucho el tema y gracias. Yo creo que para ser un buen traductor, yo no puedo hablar siempre, incluso cuando yo me copié una expresión que
que cuando hablaba de literatura japonesa, yo soy japonólogo in translation. Es decir, japonólogo porque he leído traducciones del japonés, pero del japonés directo para nada. Pero bueno, yo creo que una persona que quiera ser un buen traductor tiene que conocer en primer lugar su idioma, enriquecido. ¿Cómo enriquecer tu idioma? Leyendo a García Márquez, a Borges, a Lezama Lima, no sé, tratando de enriquecer su propio idioma y luego, si tiene un buen conocimiento del otro idioma, es básico. Y tercero, bueno, lo que dice Monse Watkins, una magnífica traductora del japonés, que desgraciadamente murió muy joven en Japón, que escribió un ensayo magnífico que está sobre eso, dice que también hay que tener sensibilidad. Yo digo también conocimiento del tema. A mí, por ejemplo, como yo toda mi vida he estado metido en la literatura, entonces entro a un terreno que me es conocido, que es la literatura, entonces puedo darme ciertos lujos, no tanto por conocer el idioma mío o el otro, algunas cositas, sino por, no sé, por ser afín a ese mundo. Y entonces y de todas maneras, claro, si queda, yo soy partidario que hay que hacer traducciones, tratar de que las traducciones sean buenas. En español hay pocas, pero sí las hay. Hay Carlos Rubio, un magnífico catedrático español que vivió en Tokio muchos años, está haciendo unas cosas maravillosas. Incluso hay uno de los textos clásicos de Japón, bueno, tiene introducción, pero tiene uno, él tradujo la Ilíada japonesa, lo que, ¿cómo se llama? El Heike Monogatari. Ese es un libro de los que yo recomiendo como un libro que hay que leerlo antes de morir, que es una saga, además en español está muy bien, traducido por Carlos Rubio, y con la introducción, que es como el equivalente a la Ilíada. La Ilíada japonesa, sí. Son las guerras del 1180, las guerras se llaman del clan Genji y del clan Minamoto, que son 5 años y que tienen unas escenas dramáticas. Una vez que hay unas cosas que la gente, yo no lloro, yo no soy tan sensible, pero se me aguan los ojos leyendo algunas de esas escenas que parecen escritas por Homero, cuando tienen que matar a un niño, porque hay que matarlo porque es varón y entonces el padre le permiten que vaya a saludar a su padre y él lo abraza porque hace tiempo no lo ve y se lo llevan y bueno, matarlo es cortarle la cabeza. Entonces, ¿cómo lloran los que le están cortando la cabeza? Bueno, así tienen que cumplir la cuestión y eso está, estoy hablando de lo buena que es la traducción de Carlos Rubio, por ejemplo, para entrarle a ese tipo de traducciones, o sea, porque él se fue a Japón, estudió japonés, conoce su idioma y estudia todo. Yo tengo muchos deseos de conocerlo, es un poquito más joven que yo, para felicitarlo porque he hecho varias traducciones. Tradujo también a Natsume Soseki, lo he traducido también, que es un magnífico escritor. Sí, bueno. Y Ednodio, yo sí quisiera, ¿hay algún comentario más? Sí, creo que ¿Sí? Por favor. Sí, mira, profesor, yo quisiera que, si era posible, no sé, el tiempo sea factible, algunas acotaciones bibliográficas sobre Mishima, que es un autor muy importante, ¿no? La biografía, creo, es muy interesante. Bueno, sí, Mishima es quizás de los autores más conocidos a raíz de una vez escribí un artículo sobre Mishima que dije que cuando la cabeza de Mishima cayó de un salto y cayó en la portada del Times. Eso lo hizo muy famoso. No, es un autor, sigue siendo muy polémico por su posición política, pero es un magnífico escritor. Hay mucho, se puede decir muchas cosas, pero creo que con eso es. Es decir, en su momento tuvo una posición política, yo no sé si errada, pero muy extrema y muy extraña que se puede ver en su bibliografía, pero era realmente como un genio muy desquiciado, pero un genio, sí. Ednodio, yo quisiera para cerrar Perdón, que hay una señora. Otra pregunta. La señora está por allá. Sí. Dila desde ahí si quieres, te oímos. No, yo creo que podemos tener unos, no sé, 5 Bueno, minutos. muchas gracias. Mi pregunta no está tan estructurada, pero más bien se refiere a
como algo sobre el encuentro de las dos lenguas. Yo no sé si entendí bien ayer, cuando usted hablaba en la charla sobre el Caribe, me pareció haber entendido una anécdota en el que un nieto escribe cuentos en el Japón y una abuelita los lee. ¿Eso es cierto o no? Sí, sí, es una anécdota muy divertida también con la traducción, que tiene que ver con García Márquez, que se me la contó a mí García Márquez cuando tuve la suerte de conocerlo en el año 76. Acaba de salir la traducción al japonés de Cien años de soledad, que estaba en la biblioteca de Álvaro Mutes, y yo la saco y digo, sí. Entonces él cuenta que había ido a Japón y que había conocido a Kensaburo Oe, que después también sería premio Nobel más tarde, y que le contó que Kensaburo Oe es un tipo muy, muy conflictivo. Yo, esas dos novelas gruesas que ayudé a traducir, a mí no me gustaron la parte ideológica, lo que se ha convertido él. Como decimos en Venezuela, como que empezó como a chochear. Sí, unas cosas muy, muy extremas, pero sigue siendo un magnífico escritor. Entonces, esa es la versión de García Márquez, que es una, hay otra que es más suave. Kensaburo Oe, siempre que publicaba un libro, iba a Shikoku, que es una de las 4 grandes islas japonesas, que queda en el mar interior, que es montañosa, porque es un país muy extraño, que tiene mar y montaña juntos. Y él le llevaba los libros a su abuela, y su abuela le decía, eso no sirve para nada, incluso lo decía en forma vulgar, ¿verdad? Bote eso, usted no sirve para nada, usted es un fracasado, usted no sé. Entonces, un día le lleva 100 años de soledad. Dice, aquí tiene abuela. Entonces le explicó, ella no sabía lo que era una traducción. Ella empieza a leer porque está en japonés y piensa que es la novela que escribió su hijo. Dice, qué maravilla, por fin sirves para algo el nieto. Pero te faltó algunas historias, tenías que haberme preguntado, porque aquí falta la historia de la madrina, de fulano. Que no. Entonces eso indica la universalidad de la literatura. Que una persona por allá crea que eso lo escribió fue su nieto, que era una traducción, que ya no sabía lo que era una traducción. Como también les decía, en el caso de García Márquez, de personas que aprendieron a leer, porque no sabían leer, para leer Cien años de soledad. Y yo tengo también un caso de una persona que no voy a nombrar, que era un señor que no tenía nada que ver con la literatura, y un día por casualidad leyó Cien años de soledad y se convirtió en escritor. Claro, el primer libro parece que estás leyendo un recolado de García Márquez, pero entró a ese mundo a través de una obra. Muy bien, yo si no quisiera, no digo que... No, es que quería comentar lo siguiente. A mí me pareció muy emocionante esos dos anécdotas y me fui pensando sobre el asunto. No soy una muy buena conocedora de García Márquez, lo estoy releyendo por tercera vez, pero pienso que hasta ahora como que lo comprendo, y además tomé un curso online de la Universidad de los Andes que me ilustró y me dio muchas luces. Pero entonces me estaba pensando yo en la universalidad del lenguaje y estaba pensando cómo esa abuela japonesa le pareció maravilloso esos 100 años de soledad. Y entonces estaba preguntándome sobre el encuentro de dos lenguas, porque usted decía hoy que el japonés como que trata de esconder todo cuando escribe. Y yo en un momento dado, cuando leo 100 años de soledad, digo yo, uy, es terriblemente colombiano, es el Caribe, es una maravilla, ¿no? Pero que esta abuelita japonesa diga, es fantástico, es una maravilla, me emocionó mucho, y pensaba yo que tanto estaba ligado el lenguaje con la cultura, con los usos y con las costumbres, como usted mencionaba, que en determinado momento era importante ese ejemplo que puso del piso bajo y después el segundo, el primer piso. Entonces, pues tenía muchas dudas sobre eso y sobre el encuentro y la universalidad de la literatura. Me impactó mucho porque no estaba tan ligado a cultura, es decir, Japón y Colombia y el Caribe es como muy distinto. No, yo no conozco Japón. Eso era todo lo que quería decir. Pásale a Virgilio, ¿no? Yo pensaba que tú querías... No. No, pues somos también hay trópico por allá. Pero bueno, antes de que se acabe la charla con Etnodio, yo sí quisiera que nos leyeras
el cuento de Kawabata para Es cerrar. un cuento muy cortico. Es muy corto y que se llama... muy bello, por yo favor. no le dejé el título original en japonés, que es Banzai. Banzai es como... sí, saludos, pero literalmente sería como que vivas 10.000 años. Banzai, Banzai. Entonces, fíjate, esto lo voy a leer poco a poco porque son apenas 3-4 minutos. Banzai, ajá. Entonces, fíjate, además tiene como una estructura que no es nada del cuento de Edgar Allan Poe. Son como tres escenas nada más. Dice, la mayor de las hermanas tenía 19 años y la menor 16. Ambas trabajaban en distintos albergues de la misma estación de aguas termales. Las dos eran muy bellas y tímidas. Se veían raramente. A veces coincidían en la pequeña sala de espectáculos del pueblo. Más o menos una vez cada 2 meses, para el Día de los Muertos o en el Año Nuevo, para la fiesta de la cosecha, los días feriados importantes o en las fiestas del pueblo, una comparsa de teatro ambulante ofrecía representaciones durante 3 días. Si así lo deseaban, las empleadas de los albergues asistían a las representaciones al menos durante 2 días. Y así, sin haberse dado cita, las hermanas podían encontrarse. Pero ellas se conformaban con intercambiar 2 o 3 frases de pie antes de separarse y dirigirse a sus respectivos asientos. Se parecían tanto y eran tan bellas que para su incomodidad atraían todas las miradas. E incluso cuando se encontraban solas, se subían en toda clase de reflexiones. El actor les pide que permanezcan juntas, pues de otra manera él no sabría hacia dónde dirigir sus miradas, como nos pasaba con Carolina, ahí, su amiga. Pero si daban una película, iban a verla juntas, conjugando sus bellezas, y cuando la última imagen desaparecía y se encendían las luces, las chicas se ruborizaban y nerviosas bajaban la cabeza. Aquí cambia como una película a otra escena. Un cliente del albergue donde trabajaba la mayor conoce a una dama que se aloja en el albergue donde trabaja la menor. El hombre toma la iniciativa y le pregunta a la dama, ¿de dónde eres? No tengo país natal. ¿Cuánto tiempo llevas en este sitio? Más o menos 1 mes. ¿Y cuánto más piensas quedarte? Pues no lo sé. Conozco la mayor parte de las estaciones termales de Japón, al oeste de aquí, pero en ninguna me había aburrido tanto como en esta. Imagínense que no me he podido mover en 1 mes. Entonces se ponen a dar sus impresiones acerca de una 20ena de estaciones. Bueno, los onsen, eso es una maravilla, los onsen, las estaciones de aguas termales en Japón, por la cosa de los volcanes. Entonces le dice, soy la hija de un artista ambulante que tuvo éxito y que se negó, dijo ella riéndose, no termina la frase. Al 5º o 6º encuentro la dama acaba por confesar, ¿usted no me podría llevar a otra estación? Será suficiente que me lleve hasta la próxima, es todo lo que le pido, y allá, si usted me deja, puede regresar a su casa. Y entonces le cuenta el sueño de su vida. Ella era la hija de un artista ambulante que iba de una a otra estación termal en la región del sur. Todas las estaciones termales de Japón le fascinaban. Luego a ella se le había ocurrido la idea de este extraño viaje. Esperaba en una estación al hombre que la llevaría hasta la siguiente y allí guardaría a otro que la llevaría más al norte. Y así había ido remontando estación tras estación, hombre tras hombre. Aquí me he quedado 1 mes, peor para usted. Todos los días me la he pasado muy triste y nerviosa. No quiero morir como un perro abandonado antes de haber llegado a la última estación, la que queda más al norte de Hokkaido. ¿Cuántas estaciones faltarán todavía? Si no me apresuro antes de ponerme vieja, ya nadie me querrá llevar. Entonces le dice el hombre, muy bien, yo rendiré homenaje a vuestra imaginación. Este es el segundo bloque. Aquí en ningún momento ella dice que su padre murió, pero se supone. Entonces esta es la tercera parte. Dice, un coche descubierto espera. Las empleadas de los 2 albergues han venido a despedirse del hombre y la mujer. Las 2 hermanas se encuentran al lado del auto. En el coche, que ha arrancado con los 2 pasajeros, la mujer se voltea agitando un enorme ramo de flores y grita llena de alegría, Banzai, Banzai, Banzai. Adiós. Las chicas responden con gritos y se dejan llevar por la voz de la mujer que grita Banzai, y las 6 o 7 se contagian y gritan Banzai, Banzai, Banzai. Banzai, 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 y no cesan de gritar a la mujer que salía. Sobresaltadas por la repentina alegría, las 2 hermanas ríen tomadas de las manos, intercambian una breve mirada, como si tuvieran deseos de ponerse a bailar, la una en brazos de la otra, y levantando sus manos entrelazadas, gritan radiantes, Banzai, Banzai. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a Ednodio.
Los esperamos para la tarde, habrá más conferencias y charlas. Muchas gracias. 2:30 de la tarde está la conferencia de